conferencia, hermanos, tiene que ver en cuanto a la consejería, y es el maestro como consejero noutético. El maestro como consejero noutético. Vamos a ver al final de la conferencia qué implica esta pequeña palabra, ¿no? Noutesis o noutético. Pero lamentablemente, hermanos, debido al material que hay en cuanto a este tema, va a estar dividido en dos partes. El próximo año esperemos poder tener la segunda parte de esta conferencia. Vivimos en un periodo, hermanos, en la historia de la iglesia en donde aún domina la idea de que la Biblia es insuficiente para toda la vida del hombre. La misma iglesia ha sido infectada con esta idea de que la Biblia no es suficiente para toda la vida del hombre. La idea ha caminado a tal grado de que un comentarista, un escritor, dice lo siguiente en cuanto a la consejería. ¿Es la psicología el libro 67 de la Biblia? ¿Es la psicología el libro 67 de la Biblia? Lamentablemente, hermanos, dentro de la consejería en las iglesias, la psicología ha tomado el lugar que le corresponde a las Escrituras. Dentro del campo de la consejería, la psicología ha dominado y ha sustituido a la Biblia, ha sustituido al maestro como consejero, ha sustituido al pastor como consejero, al cristiano maduro espiritualmente como consejero, y se ha posicionado, hermanos, en un monopolio de aconsejar. Las iglesias han dado a aquellos que tienen necesidad de ser aconsejados a los llamados expertos en la materia. Entonces, dentro de la vida cristiana, la consejería es fundamental, hermanos. Pasajes de la Biblia nos hablan de esto. Les cito solamente algunos. Romanos capítulo 15, versículo 14. Hermanos, estad llenos de bondad, conocimiento de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Esta palabra es noutesis, es consejería. Es lo que significa, es decir, ustedes, hermanos, tienen que estar preparados para poder aconsejar. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevar los unos a los otros las cargas de los otros. Esto es aconsejar. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Animados los unos a los otros y edificados los unos a los otros. Esto implica entonces la consejería. Pero como dije, hermanos, la iglesia, lo que compone y todo lo que implica la iglesia, ha dado su responsabilidad de aconsejar a aquellos que tienen necesidad de esto, a estos semiprofesionales o profesionales de la cura del alma por medio del habla, o lo que es el análisis de la psicología, fomentado y traído por Sigmund Freud en el siglo XX. Quiero que hoy veamos entonces, hermanos, la esencia de la consejería bíblica. ¿Qué es la consejería bíblica? Y específicamente, hermanos, hoy solamente alcanzaremos a ver el fracaso de la psicología en el campo de la consejería. El fracaso de la psicología en el campo de la consejería. Probablemente no lleguemos al punto de lo que es el maestro como consejero noutético. Esperemos el próximo año poderlo alcanzar a llegar. Pero la esencia, hermanos, es que la consejería debe ser bíblica. La consejería debe ser bíblica. Y el punto es el siguiente, hermanos. La psicología cristiana es un sincretismo de lo mundano, ateo, humanista, racional y evolucionista con lo bíblico. ¿Ok? Entonces partimos de este punto, hermanos. La psicología y el cristianismo, un yugo desigual. La psicología y el cristianismo, un yugo desigual. Para poder justificar mi punto, es necesario entender, hermanos, qué es la psicología, y solamente vamos a ver, entonces, la psicología y su fracaso dentro de la consejería. En su etimología, hermanos, simplemente significa estudio del alma. ¿Ok? Psicología en su etimología significa estudio del alma. Pero en la actualidad se entiende como una ciencia que trata del estudio y el análisis de la conducta y los procesos mentales.
es una ciencia o se autodenomina ciencia debido al estudio o al análisis de la conducta y los procesos mentales en la actualidad, es lo que significa en sí psicología. Hasta aquí no hay ningún problema. Creo que debe haber materia que tiene que hablar en cuanto y estudiar en cuanto a los procesos mentales, en cuanto a la conducta del hombre y su relación en la sociedad. Debe hacerse eso, nosotros debemos estudiar eso. Pero la psicología actual tiene como padre a un hombre llamado Sigmund Freud, lo mencioné ahorita. Entonces, este hombre, hermanos, se autodenomina, a sí mismo se hizo llamar un judío rebelde. Un judío rebelde, él era de ascendencia judía. Se hace llamar un judío rebelde y un incrédulo o un pagano sin arrepentimiento. El padre de la psicología moderna. El padre de la psicología moderna. Él tiene la influencia de Nietzsche, uno de los más grandes ateos alemanes. Tiene la influencia de Darwin. Y aquí es en donde empieza el problema. Aquí es donde comienza la dificultad. Freud mismo entonces se hace llamar así, hermanos, un judío impío. Se hizo llamar así. Menosprecia todos sus escritos al cristianismo, llamándolo como él lo dijo, es la religión que se necesitó en la infancia de la humanidad, pero que ahora no la necesitamos. O también diciendo que la Biblia es una simple colección de cuentos de hadas. Diciendo este hombre eso. Freud y la psicología moderna afirman que el hombre está desgarrado por dentro, es lo que afirma la psicología actual, que el hombre está desgarrado por dentro y es por eso que tiene problemas mentales. Es por eso que tiene problemas mentales. Freud explica de esta manera la naturaleza del hombre y su mente. Él dice lo siguiente: el hombre o el alma está compuesto por tres componentes: el id, el superego y el ego. ¿Qué se refiere con el id? Está en el subconsciente, dice Freud. El id está en el subconsciente. Y el id es la necesidad primitiva, básica, que quiere darse a conocer y que quiere salir. Esto lo llama él sexo y agresión. Eso se llama el id. Es la naturaleza del hombre que quiere salir. Ese es el id. Pero existe también otro componente, el superego. Y el superego o conciencia es lo que se forma a través por medio de la sociedad. Es decir, la abuelita es lo que le enseña al niño, el papá lo que le enseña, la mamá lo que le enseña, la iglesia lo que le enseña, la cultura lo que le enseña a la persona. Entonces, este superego se convierte en la conciencia. Y la conciencia reprime al id. Reprime a esa agresión que quiere exponerse y quiere salir. Lo reprime. He ahí en donde vienen entonces los problemas mentales o los traumas mentales. Cuando se reprime el id. Y hay otra parte, hermanos, el ego. Y el ego es en sí lo que es el estado consciente de la persona o la conciencia. El id, hermanos, quiere salir, el superego lo reprime y dice Freud, la solución de esto es reprimir al superego y dejar salir al id. Dejar salir al id. Esto es, hermanos, en un sentido de que cuando la persona siente culpa por lo que la conciencia o el superego le ha formado desde la niñez, cuando siente culpa, dice Freud, en sí es una falsa culpa. Es una culpa que en verdad no existe. En consecuencia, no debe haber arrepentimiento de esa culpa porque no existe. Hay que quitarla. Según la esencia, hermanos, de la terapia de Freud, el psicoanalista debe suprimir al superego. Debe reprimirlo para dejar salir el id. Esto es, hermanos, permisibilidad. Es decir, dar permiso que las personas hagan y deshagan en base a lo que sus deseos quieren o desean o tienen en su mente. Ahora, hermanos, aquí solamente hago un paréntesis. Vivimos en un periodo del tiempo en donde la permisibilidad domina, ¿no? Las personas hacen y deshacen como quieren. Interesantemente, hay más enfermos mentales que antes. Entonces, aquí hay algo contradictorio en cuanto a la idea que Freud tenía. Uno de los promotores líderes
que le dio forma a la psicología actual, está totalmente en desacuerdo en lo que las Escrituras llaman como cristiandad, santidad y arrepentimiento. Entonces, no fomenta el arrepentimiento, no fomenta la santidad y no fomenta entonces lo que las Escrituras llaman para que el hombre... Hermanos, en sí el cristianismo es represión de nuestros sentimientos. Eso es santidad. Estoy enojado, tengo que reprimir ese enojo para no ofender a otro. La psicología dice, no reprimas. No reprimas. Es totalmente contrario. Quiero mencionarles 7 ideas fundamentales de la psicología y ustedes van a hacer conciencia si son acordes a las Escrituras o no. Primero, hermanos, idea de la psicología. La naturaleza humana es básicamente buena. La naturaleza humana es básicamente buena. Segunda, las personas tienen las respuestas a sus problemas dentro de sí mismos. Las personas tienen las respuestas a sus problemas dentro de sí mismos. Tercera, la clave para entender y corregir las actitudes y acciones de una persona yacen en su pasado. Es decir, los problemas y los pecados, nosotros los llamaríamos así, en su mayoría, vienen como consecuencia de situaciones que vivieron en su pasado. En consecuencia, no es culpa de ellos, sino de su pasado. Cuarto, los problemas de los individuos son el resultado de lo que alguien les hizo. Quinto, los problemas humanos pueden ser puramente psicológicos. Su relación pueden tener no relación con lo espiritual o con lo físico. Sexto, los problemas profundamente arraigados solo pueden resolverse por profesionales en el tema y en años, y les digo, hermanos, años de terapia. Último, las Escrituras, la oración y el Espíritu Santo son recursos inadecuados y simplistas para resolucionar o resolver ciertos problemas. Notemos, hermanos, que la esencia de la psicología va en contra de las verdades bíblicas entonces. La esencia de la psicología va en contra de las verdades bíblicas sobre el hombre en cuanto a la depravación total, en cuanto a la responsabilidad del hombre por sus acciones, en cuanto al arrepentimiento, en cuanto a la regeneración y en cuanto a la santificación. Van totalmente en contra. La psicología se ha llamado a sí mismo, hermanos, ciencia. Y quiero aquí aclarar un punto, hermanos. Sí, tal vez hemos pensado porque esto se nos ha enseñado durante mucho tiempo. Ha dominado incluso las mismas iglesias. Y hemos pensado que no es responsabilidad del pastor o el pastor no está capacitado, o los maestros o los cristianos maduros, de poder ayudar a resolver problemas profundos que tengan que ver con el alma. La psicología se ha llamado a sí mismo ciencia. Pero si queremos definir en sí lo que describe la psicología, hermanos, si usted estudia la historia de la psicología, es un conjunto de ideas y teorías contradictorias en su mayoría. Es mejor llamarla pseudociencia. Por ejemplo, la ciencia, hermanos, tiene que ser exacta y tiene que ser comprobable. La psicología no puede comprobar mucho de lo que dice en cuanto a la mente del hombre, es simplemente un estudio de observación y teoría. No se basa en una comprobación. En un periodo de 100 años, hermanos, la psicología ha cambiado monumentalmente. 100 años atrás se decía que la forma del cráneo de la persona afectaba si ella iba a tener o tenía problemas psicóticos o de otro tipo de problemas, lo que llaman enfermedad mental. La forma del cráneo, ¿no? En la actualidad, hermanos, los psicólogos, y muchos de ellos, no todos, afirman que gritarle a la almohada, que gritarse uno a otro, ayuda a desahogar nuestro coraje. Entonces ha cambiado grandemente el concepto de muchas de las ideas de la psicología. Y cito a algunos autores, hermanos, que han hablado sobre esto. R.D. Loewen dijo lo siguiente
en cuanto a la psicología. Dijo que él no podía pensar que se haya alcanzado una mayor comprensión de las relaciones humanas como resultado de un siglo de psicoanálisis. No creo, dice él, que la psicoterapia o la psiquiatría sea una ciencia. No es como la química, no es como la física, en lo que podemos construir un cuerpo de conocimiento y de progreso. No lo es. En 1956, Percival Bailey, en una conferencia de la Asociación Psiquiátrica de América, la ARA, dijo lo siguiente: la gran revolución en la psiquiatría ha resuelto pocos problemas. No se preguntan hasta cuándo las antiguas herramientas de Freud continuarán estrangulando a la psiquiatría. Y esto lo dijo un psiquiatra. Además, hermanos, estas fuertes declaraciones que se han hablado tal vez nos hagan tambalear en cuanto al concepto que teníamos de la psicología o de la psiquiatría. Esta, hermanos, tal pseudociencia tiene una ética totalmente alejada de la Biblia. La psicología tiene una ética y enseña y fomenta una ética totalmente alejada de las Escrituras. Por ejemplo, Freud llevó a lo alto, hermanos, y a la cumbre este pensamiento: enfermedad mental. Enfermedad mental, y creo que la hemos escuchado, ¿no? Más de una vez. Enfermedad mental. Ahora, espero, hermanos, que cambie su concepto de lo que entendemos por enfermedad mental. Ahora que escuchemos esto. Vamos a hablar un poco sobre esto, enfermedad mental. Consideremos primero, hermanos, que el término es altamente variable y no define una idea clara. No define una idea clara, enfermedad mental. Yo entiendo, hermanos, yo por el concepto de enfermedad, y me dice dónde, mente, yo entiendo lo siguiente: disfunción cerebral, daño cerebral, tumores, heridas, herencia genética defectuosa, desorden glandular en donde no hay cierto químico en el cerebro que se produce o se produce de más. Pero esto tiene que ver entonces con una enfermedad 100% física, ¿ok? Una enfermedad tiene que ser física. Pero para Freud y para los psicólogos, la enfermedad mental no es física, sino un desorden emocional, trauma emocional, psicosis, depresión, súmele. Las que van saliendo a modo que van avanzando los años, ¿no? Porque cada vez hay más. Pensemos, hermanos, en lo grave de esto. Un pedófilo, un psicópata, un mitómano, un violador, un violento, un golpeador, puede ser clasificado en enfermedad mental y no vivir las consecuencias de sus pecados. Puede hacerlo. Y se ha hecho, hermanos. En las cortes, más en los Estados Unidos, que es en donde hay más enfermos mentales y curiosamente ahí es donde hay más psicólogos, las personas han salido libres por decir es que estaba enfermo mentalmente, ¿no? Y no sufrió las consecuencias de sus actos. El golpeador dice, es que a mí mi papá me golpeó. Tiene un problema emocional, un desorden emocional, ¿no? Es por esto, hermanos, que la psiquiatría modifica la ética. Lo que nosotros llamamos pecado, ellos lo llaman enfermedad mental. Quitando la culpa del hombre y dándosela a la sociedad. La sociedad tiene la culpa de esto. Este no es un delincuente, no es un pecador, es un enfermo mental. Y sin duda el pecador necesita nuestra ayuda, hermanos, pero no de la manera como la psicología la da. Nosotros vamos a presentarles que necesitan arrepentirse y que estaremos para ayudarles y que el Espíritu Santo obrará. El psicólogo no, el psicólogo le soba la espalda, le dice, no es tu culpa, no es tu culpa. Este es el paraíso, hermanos,
para todo aquel que no quiere enfrentar las consecuencias de sus actos. Cualquier persona que vea enfrente, y ahorita lo vamos a ver, esperemos que lo alcancemos, a ver venir las consecuencias de sus actos, puede deprimirse, puede decir que es psicótico, un sinfín de cosas. Y déjenme, les adelanto un poco del ejemplo que les iba a dar. Un niño no quiere ir a la escuela. ¿Qué hace? Se hace el enfermo, ¿no? No está enfermo, se hace el enfermo, porque no quiere ir a la escuela. ¿Qué hace aquel que no quiere recibir las consecuencias de sus actos? Se hace el enfermo, ¿no? A tal grado de que se convierte en un hábito, el hábito controla su vida y ahora está destrozado, no puede encajar en la sociedad y se entra a un hospital mental, ¿no? En donde lo dopan constantemente. No hay esperanza, hermanos, para ese tipo de personas, es terrible, siendo que la solución es el Evangelio. Ahora, no me malentienda, hay en verdad situaciones en las que enfermedades físicas pueden afectar nuestro cerebro, sí las hay, pero son físicas, no son mentales, son físicas. Harry Mill, hermanos, director del Departamento de Información Pública de la Asociación Nacional para la Salud Mental, dijo lo siguiente en cuanto a esto, enfermedad mental. La comprensión llena de simpatía del tipo que se le manifiesta a una persona que está enferma físicamente, uno lo consiente, a una persona que está enferma físicamente, uno lo consiente, se relaciona con él, siente simpatía con él, porque sabe que está enfermo y que no tiene control sobre su enfermedad, una persona enferma físicamente. Él dice lo siguiente: una persona con problemas mentales es también una enferma y tampoco puede hacer nada respecto a esa enfermedad. Esto mina, hermanos, toda la base de la responsabilidad del hombre, que el Señor hace responsable al hombre. La mina totalmente, la destruye totalmente. Las consecuencias, hermanos, han sido que la sociedad tiene miedo de corregir a los niños, esto va en cuanto a la educación, de corregir a sus niños para que no se vayan a traumar y después se conviertan en unos enfermos mentales. Esto es lo que ha sucedido, hermanos. Y ven, el ejemplo más claro es nuestro país vecino. A lo mejor ya no íbamos a poder cruzar, ¿no? Pero es nuestro país vecino. Hermanos, hay una cantidad exagerada de psicólogos y psiquiatras ahí. Son la cabecera de la psicología. A los niños es delito, hermanos, si le da una nalgada en la calle, lo meten a la cárcel y se lo quitan. Dígame en dónde hay más enfermos mentales. Estados Unidos. Para explicar, hermanos, qué es lo que sucede con la supuesta enfermedad mental, ya vayamos a lo que dicen las Escrituras. En el Salmo 58:3, el salmista dice lo siguiente: se apartaron los impíos desde la matriz, se desarraigaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Qué es lo que hace el hombre, hermanos, desde que nace? Miente, evade la responsabilidad. El problema con el hombre, hermanos, es que siempre ha intentado esconderse en lugar de enfrentar los problemas. Ese es el problema. Este es, hermanos, la esencia de la enfermedad mental. Esta es la esencia de la enfermedad mental. Que el hombre quiere esconderse de su responsabilidad. Hermanos, si no estoy hablando de mera teoría, tengo 1 año y medio en el ministerio. Jordán, también hemos hablado mucho sobre esto. Hemos tratado casos, hermanos, y se los digo, incluso una persona que aparentemente estaba endemoniada. Hemos tratado casos, no le estoy hablando de mera teoría, Y no estaba endemoniada, y los casos que hemos tratado, hermanos, han dado fruto con una consejería noutética. Los libros, hermanos, que he consultado dan cientos de ejemplos en cuanto a esto. Incluso, hermanos, el tratar y confrontar a una persona homosexual con consejería noutética es fundamental para la esperanza para esa persona. Entonces, hermanos, no es mera teoría esto. La enfermedad mental, hermanos, es en sí la base. El Salmo 58:3, el hombre tiende a esconderse de su responsabilidad que debe enfrentar.
Una técnica, hermanos, que dijo el hermano Leonel, no se nos enseña, la traemos dentro, en nuestra propia naturaleza. Y si no, hermanos, veamos entonces el primer matrimonio. ¿Qué hizo Adán? Se escondió. Se escondió y lamentablemente no le funcionó porque se estaba escondiendo de Dios. Pero cuando nosotros nos escondemos, hermanos, a veces nos funciona. De una u otra manera, con ciertas actitudes, ciertas cosas, aprendemos un patrón de comportamiento que nos evita confrontar los problemas. He tratado, hermanos, a una persona que es depresiva compulsiva. Incluso se ha tratado de suicidar. Y la situación es esta, hermanos. Yo le pregunté en tu pasado, ella dice que constantemente se hacía la enferma para no ir a la escuela. Constantemente era extremadamente retraída. Había un miedo a lo que las personas pensaran de esta persona, lo que los demás pensaran de ella, un miedo exagerado. Esto le hacía constantemente caer en depresión. Caer en depresión. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Y esto es un ejemplo en cuanto a consejería notética. ¿Qué es más valioso, lo que las personas opinan de nosotros o lo que el Señor opina de nosotros? Entonces responde a Dios. Y esto es lo que sucede, hermanos. Híjole, pobrecita de ti. No, estás cometiendo un pecado. No estás confiando en el Señor. Estás afanándote, Mateo capítulo 6. Estás cayendo en esto. Y tienes que arrepentirte y tienes que hacer un cambio. Y estamos ahí para ayudar. Damos esperanza a eso. El Señor nos perdona y el Señor nos ayuda. Entonces, hermanos, es importante entender y cambiar este concepto. Incluso, hermanos, se los digo. El trastorno o de déficit de atención con hiperactividad. Hay dos psiquiatras, uno de la Universidad de Granada en España y otro estadounidense, no recuerdo el nombre, que han dicho que este es un invento de las farmacéuticas para poder vender el Ritalin a los niños. Antes, hermanos, era un niño que era muy inquieto, ahora es una persona con déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Y alimentamos eso. El niño golpea, el niño no respeta la propiedad ajena y es que tiene déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Tal vez tiene un serio problema, hermanos, tal vez incluso en cuestión hacia sus padres, casi siempre es esto, es una reacción hacia problemas en el hogar, casi siempre es ese el punto. Pero justificamos las acciones, ¿no? Justificamos las acciones. Es importante entonces, hermanos, cambiar este concepto, cambiarlo. Como niño que no quiere ir a la escuela, les digo, se hace el enfermo, ¿no? No está enfermo, pero se hace el enfermo, oímos. Y a esto, hermanos, se les llama disfraces. Disfraces, sí les digo, hermanos, somos personas diseñadas para poder vivir en hábitos. Hay veces, hermanos, que hacemos cosas ya ni siquiera sin pensarlas. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para vivir en hábito, para poder encajar en una sociedad. Cuando una persona comienza con cierto hábito, en este caso pecaminoso, no bueno, va a ser dominado por el hábito. Va a ser dominado. ¿Y qué va a suceder, hermanos? Va a no encajar en la sociedad, va a ser rechazado por la sociedad y se va a clasificar como un enfermo mental, en donde se le va a tratar de dar terapia, pero la solución entonces no va a ir para bien, no va a haber una solución en ese caso. Hay problemas en nuestra mente, hermanos, que incluso pueden crear enfermedades físicas. Eso se le conoce como enfermedades psicosomáticas. Sucede, hermanos, una persona muy nerviosa va a tener úlceras, va a tener problemas físicos, ¿no? Entonces sí puede suceder. Y al otro se le llama depresivo compulsivo, o un sinfín de cosas, ¿no? Que se le llama. Esto es debido, hermanos, a que somos personas diseñadas para entonces tener hábitos. Nuestra vida llega a tal grado de que somos dominados por ello y terminamos medicados en un manicomio, ¿no?
esto es lo que sucede. Todo esto, hermanos, que les menciono está dominando a nuestro tiempo y ha dominado durante casi 200 años a la iglesia. Lo ha hecho, hermanos. Lo ha hecho. Y quiero darles un ejemplo muy práctico en cuanto a la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres se dieron cuenta que no dependían en sí de los hombres para vivir. Los hombres andaban allá en la guerra y surge lo que es la ideología de género. Las iglesias no estaban preparadas para cuando se terminara la Segunda Guerra Mundial de la cantidad exagerada de divorcios que se iban a venir dentro de las iglesias. No estaban preparadas. Fue terrible, hermanos. Terrible. Y las iglesias no previeron eso. Ahora, hermanos, viene una ola, viene un tiempo en donde la homosexualidad es legal, en donde matrimonios y la adopción es legal. Viene un tiempo, hermanos, en donde las escuelas se les está enseñando no moralidad, sino inmoralidad terrible. Hermanos, si tenemos que estar preparados para qué es lo que vamos a hacer. Porque no es simplemente responsabilidad del pastor, y se los digo ahorita, no es responsabilidad del psicólogo. Es responsabilidad de cada uno de nosotros que somos cristianos maduros y que tenemos la responsabilidad de poder orientar, aconsejar, enfrentar a una persona para ayudarle a que viva en santidad. Es nuestra responsabilidad. Debemos empezar a tomar, hermanos, pesada carga que se nos ha sido dada. Ahora, vamos a ver el otro lado del yugo, hermanos, y con esto concluyo. El yugo de la consejería bíblica. Un punto, hermanos, la psicología quita la confianza que debemos tener en las Escrituras, y el hermano Leonel creo habló ampliamente sobre esto en su primera conferencia. Además, hermanos, justifica el pecado llamándolo enfermedad mental. Entendemos esto. Ahora, en base a eso, cambiamos lo que la psicología cambia términos. Pecado, ¿cómo lo llama? Desorden emocional o enfermedad mental. Santificación, modificación de la conducta, ¿no? Cambia incluso términos. Esto es incluso de la era moderna, un filósofo francés, el desconstructivismo, no cambiar los conceptos, cambiarlos. El libro, hermanos, de consejería, de la Biblioteca del Pastor de John MacArthur dice lo siguiente: la psicología cristiana ha menguado la confianza de la iglesia en las Escrituras, en la oración y en la comunión y la predicación como medios mediante los cuales el Espíritu Santo de Dios obra en la transformación de las vidas. Podemos ahora entrar a este punto, hermanos, solamente la descripción y lo que significa consejería noutética. ¿Qué significa entonces consejería noutética? Creo que dejamos bien en claro que la psicología no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿no? Ahora, la consejería noutética, ¿qué es esto, hermanos? La consejería noutética es pues lo que la iglesia usó desde el principio, que lamentablemente ha dejado de usar. Esto, hermanos, consejería noutética se justifica en el hecho de que la sabiduría de Dios es extremadamente superior e infinitamente superior a cualquier pensamiento del hombre, según Job 12, 17 al 20. La meta entonces del consejero, hermanos, no es reorientar a la persona en su estado mental. La meta del consejero cristiano debe ser llevar al hombre a la estatura del varón perfecto, a la imagen de Cristo. Esa es la meta del consejero. Esa debe ser nuestra meta entonces. Efesios 4:13. Entonces, ¿qué es la consejería noutética, hermanos? La palabra noutética viene del griego noutesis o neuteteo, lo que es el sustantivo y el verbo, y se puede traducir como confrontación. Se traduce en las Escrituras como confrontación, se traduce como instruir, se traduce como redarguir, se traduce como corregir o se traduce como enseñar. Así se traduce esta palabra en las Escrituras. Ahora, pasajes como Colosenses 3:16, si podemos ir ahí, hermanos, a Colosenses 3:16, en donde encontramos que la iglesia es responsable de llevar a cabo esta consejería. La iglesia es responsable, es decir, cada uno de nosotros.
La palabra de Dios more en abundancia en nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué es lo que debemos hacer, hermanos? Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Esta es responsabilidad de la iglesia y esto no es tesis. Esto es consejería nautética. Romanos capítulo 15, versículo 14. Dice la palabra de Dios: pero estoy seguro de que vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros. Es decir, aconsejaros nautéticamente, otra vez, los unos a los otros, como cristianos. Colosenses capítulo 1, versículo 28 afirma, hermanos, que los pastores tienen esta responsabilidad de poder aconsejar también nautéticamente. Ahora, la notesis, hermanos, si queremos resumirla, es una confrontación. La notesis es una confrontación instructiva, persona a persona. Es una confrontación instructiva, persona a persona, para fomentar el cambio en el aconsejado que, obviamente, tiene un problema. Un ejemplo, hermanos, David y Natán. El profeta Natán confrontó a David, quien tenía un problema, personalmente, y le instruyó y le confrontó. Este es un ejemplo de consejería nautética. Ahora solamente, hermanos, pasemos a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Pasaje que creo que vamos a estar citando a través de estas. Los que siguen tal vez también lo hagan. Aquí resume, hermanos, o define el concepto de o las diferentes partes de la consejería nautética. Nuestra guía de autoridad, hermanos, no es la psicología. Nuestra guía de autoridad no es el humanismo. Nuestra guía de autoridad no es Freud, sino ¿qué? Las Escrituras. Porque estas son inspiradas por Dios y útiles, suficientes. Y los elementos de la consejería entonces se encuentran aquí. Usando la Biblia, nuestra autoridad, no usamos nuestras experiencias como autoridad, las usamos tal vez como ejemplo, como ánimo, pero no como autoridad. Usamos la Biblia como autoridad. Y esta autoridad, hermanos, en la consejería implica enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Todo estos son los elementos, entonces, de la consejería. Todos estos son los elementos de la consejería. La base de la consejería es la Escritura. Y confiando, hermanos, no en nuestra capacidad de aconsejar. Confiando en ¿qué? La obra del Espíritu Santo. Somos totalmente dependientes de que el Espíritu Santo obre en las personas. Tal vez si no es cristiana, primero evangelizarle. Y si es cristiana, entonces que el Espíritu Santo obre en su santificación por medio del Evangelio. La santificación, hermanos, implica la negación del yo. Eso es santidad. Es renunciar a nosotros. Es renunciar a nuestra complacencia. Es renunciar a nosotros. Ahora, esto es totalmente contrario a lo que la psicología enseña. No podemos ir más allá, hermanos, sino que de lo que las Escrituras nos afirman. Entonces, terminando, hermanos, el próximo año esperamos ver ya la manera práctica de este tipo de consejería y nosotros practicarla. Pero mientras tanto medite sobre esto. Medite sobre esto. Lo que es el estudio, hermanos, y la cura del alma le corresponde a aquellos que están vivos espiritualmente. Otra vez. El estudio y la cura del alma, lo que sí en su etimología la psicología es, le corresponde a aquellos que están vivos espiritualmente. Un muerto espiritual, un consejero secular, ¿cómo va a entender el problema del alma si él mismo está muerto espiritualmente? ¿Cómo? Dígame cómo una medicinita va a curar algo que es espiritual. ¿Cómo? Tiene que ser espiritual. ¿Y quiénes somos los que tenemos esta cura espiritual? Nosotros. Discernimos las Escrituras, enseñamos las Escrituras y predicamos a Jesucristo, predicamos a la redención, predicamos la santificación que es por medio de la obra del Espíritu Santo. Esto es
entonces lo que se necesita. Segundo, hermanos, confiemos en ella. Es difícil, hermanos, si Miguel y yo hablábamos a veces cuando teníamos que ir con una persona, problemas matrimoniales terribles y cosas así, y nos daba miedo. Nos daba bastante miedo. Creo que todo pastor que ha aconsejado, y usted si ha aconsejado, le da miedo. Confiemos, hermanos, en que no somos nosotros, en las Escrituras. Y como dice el hermano, tenemos que conocerlas para poder enseñarlas. Son las Escrituras, hermanos. ¿Preferimos confiar en una pseudociencia o en la palabra infalible, inerrante, suficiente, perfecta de nuestro Señor? Como maestros, como discipuladores, como líderes, como maduros espiritualmente, hermanos, somos responsables de la instrucción. Somos responsables de la corrección. Somos responsables de redirigir, de enseñar a otros. Somos responsables de aconsejar. Somos responsables. Debemos, hermanos, ser esforzados en purificar nuestra mente, en purificar nuestra iglesia, en purificar nuestras instituciones en cuanto a esto llamado psicología cristiana. Somos responsables de purificarlo. Somos responsables de aprender a aconsejar bíblicamente. Somos responsables. Hay muchos materiales, hermanos. En inglés hay bastantes, en español. El pastor presbiteriano J.A. Adams, tiene bastantes libros en cuanto a esto. Es el proponente principal en cuanto a la consejería notética. Él mismo definió el término. El libro de consejería bíblica de John MacArthur también viene bastante en cuanto a esto y otros buenos materiales. Entonces, seamos responsables, hermanos, de hacer esto. Impregnémonos de esto y llevemos a la santidad a nuestros hermanos. Incluso, hermanos, sin saber, yo creo que el término ha usado consejería notética cuando ha confrontado a alguien y le ha dicho cómo cambiar. Cuando lo ha guiado a cómo cambiar ese hábito pecaminoso, a ayudarlo. Usted ha hecho consejería notética. Lo ha hecho. Entonces, hermanos, que la Biblia sea suficiente, que el Espíritu Santo sea nuestra esperanza y que la santificación, hermanos, sea el resultado. Vamos a orar. Señor mi Dios, Padre, no nos dejaste a la deriva cuando nos salvaste, Señor, sino que está tu palabra ahí. No estamos solos, pues el Espíritu Santo habita en nosotros. Y tenemos un guía, un modelo y una meta, que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, enfatizamos que estás tú como soberano sobre toda nuestra vida. Entonces, no estamos solos, Señor. Te rogamos que nos ayudes a ser responsables en cuanto a esto. Hay hermanos que tienen necesidad. Nuestros alumnos, aquellos a quienes discipulamos, a quienes enseñamos, a nuestros hijos espirituales, tienen problemas, Señor Dios, y somos responsables, Padre. Ayúdanos a comprometernos de esta manera, a ser valientes, a que nuestra propia vida sea un modelo para ellos, Señor. Guíanos. Purifica tu iglesia, Padre, lo pedimos. Purifícala de toda la idea secular que ha entrado. Y te agradecemos, Padre, porque tu palabra está en nosotros. Ayúdanos, pues, Señor, a ser fieles a ti y glorificarte en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.